Buenos días, bendiciones a todos, espero que estén bien guardados en Cristo Jesús. Vamos a continuar con lo que vimos de codicia, pero vamos a hacer un resumen. Vamos a ver también cuál es el primer caso de que se da en la tierra de envidia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre codicia y envidia. Vamos a ver el origen de la envidia y vamos a ver cómo la codicia entra por los ojos, ¿sí? Vamos a hacer ese resumen. Dijimos que la codicia es maldad, la codicia es iniquidad, la codicia produce tristeza, enojo, la persona en codicia puede llegar a adulterar. Vimos algunos ejemplos, los cuales vamos a retomar algunos, no todos, porque no todos van a coincidir con que fue envidia, sino algunos se van a quedar en codicia. Produce enojo. La persona que tiene codicia miente, roba, calumnia. Vimos que la codicia entra por los ojos. Entonces, si entra por los ojos, vimos que se hacen pactos con los ojos. Se puede codiciar inclusive el pasado. Vimos el caso de Israel. En la codicia hay ganancias deshonestas, injustas, puede haber soborno. Vimos que la codicia, los anhelos, los deseos de la carne, aquello que no nos pertenece, lo que Dios no tiene para nosotros, puede ahogar la palabra. Es decir, aunque se lea la palabra, aunque se escuche la palabra, esta se vuelve infructuosa. Vimos que la codicia es un problema del corazón, es precisamente gente que está viviendo en la carne. Vimos que la codicia puede volverse avaricia y vimos el caso del joven rico, ¿verdad? En donde ya en la avaricia se atesora bienes, dinero, riqueza y la persona se vuelve tacaña. Pero también la palabra nos dice que la avaricia es idolatría y en la idolatría lo que leímos ahí en Hechos 19, ¿verdad? Donde se hacían templecillos para Diana de los Efesios, ¿verdad? Vemos que todo esto constituye ganancias deshonestas, injustas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la avaricia es idolatría, pero también vemos que la palabra, la escritura dice, ¿verdad? Que las perversiones sexuales son idolatría. Bueno, vamos a ver ahora esta otra parte, que vemos que entonces la codicia se puede ir por avaricia, por esa línea de idolatría, ganancias deshonestas, ¿verdad? Que las perversiones sexuales son idolatría, pero también la codicia se puede ir por envidia, es decir, hacia envidia, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la envidia es un sentimiento que guarda molestia, que guarda tristeza, que guarda enojo, que guarda dolor por el bien ajeno. Una persona llega a sentir envidia cuando otro tiene lo que la persona desea. También se produce envidia cuando alguien se compara con otra persona o con otras personas. El compararse con los demás produce envidia. La persona que tiene envidia es incapaz de sentir empatía por la persona envidiada. La envidia es un sentimiento, pero va a cobijar pensamientos, emociones, sentidos, conducta. Entonces, esto quiere decir que hay miradas envidiosas, que hay palabras envidiosas. Quiere decir que hay pensamientos envidiosos, que hay actitudes envidiosas, ¿sí? Una de las cosas que la psicología dice, ¿verdad?, es que la envidia motiva a mejorar o a superarse. En lo natural, esto puede ser una forma, ¿verdad?, de encauzarla. Pero el superarse no va a arrancar la envidia.
¿sí? La erradicación de la envidia es viviendo en el espíritu, porque nuevamente dijimos que es una obra de la carne, ¿verdad? Y que solamente puede erradicarse viviendo en el espíritu, ¿verdad? Porque vivir en el espíritu hace morir las obras de la carne, de acuerdo a Romanos 8:13. Entonces, ahí la envidia, ¿verdad? Es una obra de la carne, podemos verlo en Mateo 15, 19, 20, Marcos 7, del 21 al 22, ¿sí? Entonces, la envidia viene a ser codicia, celo, injusticia, dolor. En lo natural, bueno, se puede decir que es enfermedad, pero sabemos que la Escritura dice que eso es pecado. La envidia va a producir odio, aborrecimiento, venganza hacia la persona que posee lo que desea. Podemos ver ahí Génesis 37, 5, 8, 11, Hechos 7, 9. Una de las cosas que sucede cuando una persona tiene envidia es que va a conspirar, va a hacer complot, va a traicionar. Bueno, vemos en Génesis 37, 18, Juan 12, del 3 al 6, Lucas 22, del 1 al 6. Ahora, ¿cómo opera la envidia? Si la envidia produce molestia, tristeza, enojo, dolor de la persona que tiene envidia, esta molestia, tristeza, enojo, dolor es la respuesta a la ofensa, al daño, al agravio por no tener la persona lo que desea, ¿sí? Entonces es una respuesta al impedimento de tener lo que se desea, ¿sí? Por lo que se decide entonces reparar ese daño, ¿sí? Ese agravio. Entonces, una persona que se enoja, que tiene envidia, se enoja, le da tristeza. ¿Se acuerdan de Nabot, de Acab? Entonces, pero esto es la respuesta a que no puede obtener lo que desea. Entonces, la persona con envidia puede conspirar, puede traicionar, puede tomar venganza, puede odiar, puede aborrecer o puede ser movido por la envidia a matar, a quitar la vida a la persona que posee lo que él quiere o lo que ella quiere, ¿sí? Esto puede ser, por supuesto, directa o indirectamente. Vimos, por ejemplo, en el caso de Acab, ¿verdad? Pues él directamente no le quitó la vida, fue a través de su esposa Jezabel, o directamente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el caso de Caín, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, uno de los casos que vimos en la vez pasada, ¿verdad? El rechazo de José, el soñador, a la propuesta de la esposa de Potifar de que durmiera con ella, hizo que ella se sintiera agraviada, dañada, ofendida sobremanera. Y ella calumnió a José. Ella decidió reparar su daño, su agravio, metiéndola a la cárcel. ¿Lo hizo ella directamente? No, fue a través de su esposo Potifar. Ahora, es importante que nosotros veamos que aquí es una venganza. Entonces, la envidia produce venganza, ¿sí? Ahora, esto no es porque ella amara a José. Ella era una mujer casada que estaba codiciando a un varón que no le pertenecía, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Como no pudo, tomó venganza. Y lo metió a la cárcel. Entonces vemos que la envidia produce venganza, que es la reparación del agravio al daño que recibió la persona que anhela lo que no puede tener, ¿sí? Que codicia, que desea lo que no puede tener. Entonces, cuando llega esta envidia, puede ser movida a tomar venganza para reparar su daño, su ofensa, ¿sí? La envidia, como atesora dolor y sufrimiento por el deseo de poseer algo que la otra persona tiene en su poder,
que puede ser, fíjate bien, la envidia puede ser porque no puede tener a otra persona. Puede ser porque no puede tener un bien material. Puede ser la envidia por el alto nivel intelectual de otra persona. Puede ser la envidia por la posición de una persona en su trabajo. Envidia por la belleza de una persona, ¿sí? Por eso no es bueno compararse con otra persona, ¿sí? Puede ser envidia porque la persona envidiada tiene gracia, porque la persona envidiada tiene carácter. Puede ser envidia a la personalidad de otra persona. Puede ser envidia a la forma de desenvolverse la otra persona por su fama, por su reconocimiento, por su trayectoria, ¿verdad? Por su posición social o económica. Ahora, esto es en general, pero aquí la palabra pues es para el creyente. Entonces, la pregunta es si en el creyente, en los ministros o en los líderes, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? De Cristo hay envidia. Y sí hay envidia, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente puede estar anhelando, puede estar codiciando, ¿verdad? Envidiando el ministerio del otro. El yo quiero ser. Yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, hermanos, tenemos que recordar que los ministerios son por llamamiento. No es el yo quiero, no es como en el mundo. Yo quiero ser arquitecto, ¿verdad? Viste que alguien terminó una licenciatura, una carrera, y bueno, aquí es donde la psicología dice que es para mejorar o para superarse, ¿sí? Pero eso no arranca la envidia. Entonces, tú vas a estudiar o lo mismo u otra cosa, ¿verdad? Pero finalmente la envidia no es arrancada. La envidia está ahí, ¿sí? Porque solamente la envidia se puede arrancar viviendo en el Espíritu, para lo cual se necesita recibir a Cristo, ¿sí? Entonces, fíjate, en el creyente, ¿verdad? En líderes, ministros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puede haber precisamente estar envidiando el ministerio de otro. El que una persona tenga sueños, el que una persona tenga visiones, ¿verdad? Que Dios les da. El que una persona, el Señor le haya dado dones, ¿verdad? La unción puede ser envidiada por otros. No, es que yo quiero esa unción, ¿sí? Entonces, lo que Dios habla a otra persona, ¿verdad? Lo que Dios revela a otros hijos, a otros creyentes, a otros ministros, ¿verdad? La misma autoridad puede ser envidiada, ¿sí? La respuesta que las personas intercesoras tienen es someter al enemigo, ¿verdad? Pero esto, mis hermanos, dentro de la iglesia está mal. Esto no debe de ser así. ¿Sabes por qué? Porque los dones que son poder de Dios son en beneficio del cuerpo de Cristo. Y además, el Espíritu Santo es el que hace la obra del Todopoderoso, porque es el Espíritu Santo quien glorifica al Dios vivo y verdadero. Entonces, hermano, no está bien que dentro del creyente, los ministros, los líderes, etcétera, haya envidia. La obra es del Señor. Quien hace todo es el Espíritu Santo, no nosotros, ¿sí? Nosotros solamente somos vasos y para eso tenemos que dejarnos limpiar para que el Espíritu Santo obre, ¿sí? Fíjate bien que la envidia tiene efectos en el cuerpo, devasta la salud moral, la mental y la física, ¿sí? De la persona envidiosa. Ahora, la envidia no es exclusiva de un nivel socioeconómico, no. La envidia se va a dar precisamente cuando hay complejos de inferioridad, cuando hay baja autoestima, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento. Entonces, no es exclusiva la envidia de un nivel socioeconómico, ¿sí? Una persona que es resentida, que tiene rencor, que no perdona, es una persona que va a tener envidia, ¿sí? Vamos a ver que las personas que tienen envidia van a desarrollar enfermedades. Otro tipo de enfermedades, ¿verdad?
Esto implica que si es un sentimiento, va a llegar el momento en que esta área de los sentimientos se agote, se llene, y entonces rebase y empiece a trastocar esta envidia órganos o huesos, ¿verdad? Y entonces va a venir otro tipo de enfermedades. Al menos sí se ha demostrado, ¿verdad?, que al trastocar, ¿verdad?, órganos físicos puede producir dolores de estómago. Y que, bueno, puede esto convertirse en una úlcera, ¿verdad? Nosotros tenemos que distinguir, ¿verdad?, cuando esto es por envidia o cuando alguien, por ejemplo, que ayuna mucho, ¿verdad?, porque la gente suele ayunar en Cristo, ¿verdad?, pero es muy distinto cuando alguien ayuna, porque el Señor le dijo a que una persona en Cristo por todo ayune. La persona en Cristo que por todo ayuna y que no fue algo que le dijo el Espíritu Santo, le está dando un duro trato al cuerpo y sí puede llegar a tener una úlcera, ¿sí? Pero esto no es envidia. Entonces tenemos que aprender a distinguir. Tú tienes que ser honesto y tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te escudriñe en su presencia, a la luz de la palabra, ¿sí? Puede haber estreñimiento, puede haber alteraciones del apetito, del sueño, ¿sí? Bueno, de hecho, ya en una universidad que está en Finlandia, en España, ha correlacionado el bruxismo, que es el rechinar de dientes, ¿verdad?, con la envidia. Pero nuevamente tenemos que ver cuándo es una cosa y cuándo es otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien tiene los maxilares malos y entonces, ¿verdad?, pues puede presentar eso. Entonces tenemos que distinguir por el Espíritu Santo, ¿sí? Va a producir fatiga, ¿verdad?, incapacidad para concentrarse la persona, ¿verdad?, trae ansiedad, produce estrés, y obviamente una persona con ansiedad y con estrés, ¿verdad?, lo que va a pasar es que va a producir sustancias, ¿verdad?, que van a suprimir el sistema inmune, y esto va a permitir que se establezcan infecciones, particularmente, ¿verdad?, en vías respiratorias, ¿verdad? Entonces vemos cómo se afecta, ¿verdad?, la salud, ¿sí? Nosotros vemos que el primer caso ahí de muerte física, ¿verdad?, es precisamente por envidia, ¿sí? Para el caso que estamos viendo ahorita, o sea, para el estudio, para la enseñanza que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene envidia es movida a privar de la vida a otra persona, ¿sí? Y así fue lo que pasó con Caín. Le quitó la vida a Abel. Una de las cosas es de que Caín sintió envidia de cómo se agradó Dios de la ofrenda de Abel, ¿sí? Entonces, se comparó. Hubo una comparación y no le gustó que Dios se agradara de la ofrenda de Abel. Entonces, ¿verdad?, esto para él fue un agravio, una ofensa, se sintió dañado. Y entonces la reparación a este daño, ¿verdad?, eso es lo que hace la envidia, es que precisamente mató a Abel. No podía hacerle nada a Dios, ¿verdad? Entonces fue y le quitó la vida a Abel, ¿sí? Además la palabra nos dice, ¿verdad?, que Caín era del maligno, primera de Juan 3:12, ¿verdad?, por lo que expresaba características del maligno, ¿verdad? Expresaba precisamente el odio, el aborrecimiento, la venganza, la traición, la muerte. Por eso mató precisamente a su hermano Abel. Caín nunca iba a tener la gracia de Abel delante de Dios, porque él era del maligno. Entonces, ese es el primer caso precisamente de muerte por envidia, ¿sí?, en la tierra. El caso de José, ya no aquí con la esposa de Potifar, sino con sus hermanos. Los hermanos de José, el soñador, le tenían envidia y conspiraron. Entonces vemos que en la envidia hay conspiración. La conspiración es traición, es engaño, es hablar mal del otro, ¿sí? Entonces hubo esta conspiración contra José para matarle. Pero nosotros vemos que Dios tenía un grande propósito para José, ¿verdad?
y entonces lo guardó. ¿Sí? Ahí se puede leer Génesis 37 del 14 al 35. Los hermanos de José le tenían envidia porque él tenía el don de sueños, la interpretación de sueños, ¿sí? Entonces conspiraron para matarlo, ¿sí? Entonces fíjate que estamos hablando de los hermanos, entonces estamos viendo que dentro de la familia se mueve la envidia, ¿sí? Y si a esto le agregamos que a veces los padres no son sabios, ¿verdad? Sino que hacen distensión entre los hijos, pues esto se acentúa más, ¿sí? Ahora, en la iglesia, todos somos hermanos, somos hijos engendrados de Dios al recibir a Cristo. Estoy hablando de los que hemos recibido a Cristo, porque las iglesias están llenas, pero no todos son hijos de Dios, ¿sí? Entonces estoy hablando de los que han recibido a Cristo, ¿verdad? Dicen acerca de esto, ¿verdad? Que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Entonces estaríamos diciendo que cualquiera que envidia a su hermano es homicida. Que cualquiera, ¿verdad? Que no ama a su hermano es homicida. Entonces, el homicida es un antropóctonos, que quiere decir un matador de hombres. Y eso es Satanás, un antropóctonos, ¿sí? Un matador de hombres. Primera de Juan 3:15. Entonces estamos viendo que dentro de la familia de la fe hay envidia, ¿sí? Muchas veces porque la gente no sabe. Otras veces, ¿verdad? Porque no hay un temor del Señor, ¿verdad? Para ministrarse y para poder dejar esto, ¿sí? Por ejemplo, el caso de David lo vimos la vez pasada, ¿verdad? En el caso de codicia, ¿verdad? Pero la codicia de David alcanzó ya el nivel de envidia, porque mintió, adulteró, robó y mató a Urías Eteo, esposo de Betsabé, para poderse quedar con ella. Esto fue envidia, ¿sí? Fíjate bien, el caso de Saúl, ese no lo vimos la vez pasada. Cuando David volvía de matar a los filisteos, salieron mujeres, ¿verdad?, de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Saúl era el rey, ¿sí? Y salieron con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y lo que nos dice en primer libro de Samuel 18, 7, 8. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl. Entonces la envidia atesora enojo. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Entonces aquí Saúl tuvo envidia de cómo David sometía al enemigo. Y por este hecho, Saúl se enojó. Saúl sintió envidia y esto lo llevó a perseguir a David para matarlo, ¿sí? Primer libro de Samuel 18, 7, 8. Entonces, no era David, ¿sí? Era la unción de David que Dios le había dado con lo que sometía al enemigo. Entonces, fíjate bien que no vemos más allá, ¿sí? Era la unción por lo cual, ¿verdad?, David podía someter al enemigo, ¿sí? Entonces, Saúl quiere decir que tuvo envidia de la unción. Entonces, ya ves cómo entre los hijos de Dios en la iglesia puede haber envidia porque alguien tiene cierto tipo de unción, ¿sí? Entonces, tuvo envidia de la unción de David. Y te digo que a David le fue dada una unción de rey para conquistar. Entonces, la unción de rey para conquistar es para alcanzar territorios, para someter al enemigo, ¿sí? Y de esto tuvo envidia Saúl, ¿sí? Y entonces emprendió persecución. Entonces, la envidia va a llevar a la gente a perseguirte con la finalidad de verte mal,
de matarte. El caso de Acab, nada más para recordarlo, ¿verdad? Ante la negativa de Nabot acerca de su viña, se sintió ofendido. Se puso triste, no comió, sintió envidia, ¿sí? Porque Nabot tenía la viña que Acab quería, ¿sí? Pero Jezabel, la esposa de Acab, reparó el supuesto daño, supuesto, porque nadie lo ofendió, ¿verdad? Pero él se sintió agraviado, ofendido, dañado, ¿sí? Entonces tomó venganza, por lo que conspiró y mató a Nabot. Entonces, quiere decir que este caso fue un caso de envidia, ¿sí? El caso de Jesús, fíjate bien. Los que participaron en la muerte de Jesús, entre ellos había líderes religiosos, sacerdotes, fariseos, fue por envidia, ¿sí? Lo persiguieron, ¿verdad? Lo mataron, pero fue por envidia. Se sintieron ellos ofendidos de todo lo que Jesús hacía para su Padre. Jesús hacía muchas señales y muchos creían en él. Podemos ahí ver Juan 11 del 45 al 50. Jesús sanaba, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Mateo 11:5, Lucas 7:22. Liberaba, enseñaba, daba ejemplo. Tenían envidia de sus dones, de su mansedumbre, de su humildad, de todo lo que como árbol expresaba de fruto, de su poder, de su amor, de su justicia, de su doctrina, de su obediencia, de todo lo que pasaba a su sola presencia. Ellos tenían envidia, los agraviaba, los dañaba, se sentían ofendidos. Entonces, lo que pasó es que Jesús fue traicionado, Jesús fue vendido por uno de sus discípulos, el que era ladrón, ¿sí? El cual conspiró, lo entregó por dinero para que lo mataran. Entonces, la envidia es tremenda. Fíjate bien lo que nos dice aquí en Lucas. Nos dice, Lucas 22 del 2 al 6, cómo fue perseguido, ¿verdad? Traicionado y matado Jesucristo. Dice, vamos a leer del 2 al 6, dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces vemos que todos estos casos, ¿verdad? Hay por supuesto más, ¿sí? Fue envidia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la codicia y la envidia? Aquí, la codicia se enfoca más en las cosas materiales, en lo que otra persona tiene que no me pertenece, que Dios no lo tiene para mí, pero generalmente son las cosas materiales, dinero, riqueza, inmuebles, ¿verdad? Solamente, ¿sí? Bueno, inclusive yo creo que hasta una persona está codiciando a la mujer que no le pertenece, ¿sí? En este caso, la codicia no pretende dañar en sí a la persona, ¿sí? Que posee lo que quiere. Pero la envidia es en contra de la persona que posee lo que el otro quiere, ¿sí? Entonces, de aquí va a surgir precisamente la conspiración, la traición, el odio, el aborrecimiento, la venganza para quitar la vida. Entonces, la envidia se va a enfocar más en la persona y por eso estamos viendo, ¿verdad?, el caso de Caín y Abel. Por ejemplo, estamos viendo cómo fue perseguido José por sus hermanos. Estamos viendo cómo Saúl persiguió a David, ¿verdad? Estamos viendo cómo, ¿verdad?, se conspiró en contra de Jesús para matarlo, ¿verdad? Como Jezabel, ¿verdad?, esposa de Acab, mató precisamente a Nabot.
Entonces vemos que se enfoca en la persona y el propósito es perseguirlo, conspirar, ¿verdad? Tomar venganza, matar a la persona. Es tremendo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen de la envidia? La envidia se origina en la eternidad y se origina con Lucero, el cual tuvo envidia del Todopoderoso, de todo lo que es Dios, ¿sí? Y quiso ser como Dios, quiso igualarse a Dios. Todo lo que Dios es lo quería él tener, ¿sí? Él se comparó con Dios, por eso no son buenas las comparaciones. Y muchas veces los padres, ¿verdad?, comparan, es que deberías de aprender a tu primo, deberías de aprender a tu hermano, eso no está bien, no está bien, porque eso puede traer envidia. Si la persona guarda rencor, ahí es fácil que se establezca envidia, con rencor, con resentimiento, o los insultos hacia los hijos, eres un bueno para nada, ¿verdad? Entonces, la persona tiene baja autoestima y tiene problemas para alcanzar, tiene problemas para obtener, ¿sí? Tiene problemas, ¿verdad? Y entonces cuando ve que otra persona puede alcanzar y puede obtener, le surge la envidia. Porque él, por esas palabras destructivas del papá, de la mamá, él camina en esa vida con baja autoestima. Se siente vil y menospreciado. Y esto genera amargura, rencor, resentimiento, ¿verdad? Y por lo tanto, como él no puede obtener y ve que otra persona puede obtener, le va a generar envidia. Entonces, esto puede ser mal encausado, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que se comparó con Dios, pues es que él era el sello de la perfección. Lucero era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría y era acabado de hermosura. Imagínate cómo no sería de bello si cubría la gloria de Dios, cómo no lo verían los ángeles de hermoso, ¿verdad? Si cuando venía de cubrir la gloria de Dios estaba lleno de su gloria, ¿sí? Entonces, él se comparó. Entonces, toda la adoración pues era para Dios y entonces él dijo, si yo soy bello y soy hermoso, ¿verdad?, también soy digno de adoración, pero no por una razón, porque Dios es el creador y Lucero fue creación de Dios. Entonces, en ningún momento podía compararse, igualarse al Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, fíjate bien, cuando alguien quiere ser como otro, su tendencia es imitarlo, ¿sí? En todo. Y lo va a imitar en todo hasta despojarlo de lo que es. Eso es lo que hizo Lucero. Quiso despojar a Dios de su personalidad, quiso despojar a Dios de su poder, de su identidad, de todo lo que caracteriza a Dios. Dios es creador de vida. Entonces, él quiso ser creador de vida, ¿sí? Pero Dios no se lo permitió. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14 del 12 al 15, Ezequiel 28 del 12 al 19, ¿sí? Entonces vemos que Lucero se convierte en Satanás, ¿sí? El cual, antes de su caída, experimentó la vida perfecta de creación. Pero, ante Adán y Eva, la nueva creación perfecta de Dios, Satanás sintió envidia, ¿sí? Se sintió ofendido, agraviado, dañado, ¿sí? Entonces, Adán y Eva, a esta eternidad, tenían lo que Lucero, por su orgullo y por su rebelión, perdió en la eternidad, ¿sí? Ellos tenían la vida perfecta de creación, ellos tenían el amor de Dios, ellos tenían precisamente la paternidad de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, si se sintió ofendido por la nueva creación de Dios, lo que Lucero va a hacer es reparar su daño. Entonces, lo que va a hacer Lucero es conspirar para quitarles la vida, ¿sí? Para matarlos. Y esto se llama envidia. Pues, obviamente que fue con la creación de Dios, porque él no puede hacerle absolutamente nada a Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo sucedió realmente esto? Pues por cuanto Satanás no puede tocar a Dios, no le puede hacer absolutamente nada a Dios, entonces se va contra la nueva creación,
perfecta, ¿sí? De Dios, que es Adán y que es Eva, ¿sí? Ahora, una de las cosas es que nosotros tenemos que saber es que Dios es un Dios de pacto. Entonces ya tiene la nueva creación Adán. Y entonces Dios hizo pacto con Adán. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Adán? Vamos ahí a Génesis 2, 16, 17. Y mandó Adonai Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. A esta eternidad todavía no estaba Eva, pero Dios vio la necesidad de poner ayuda idónea a Adán. Ahí en Génesis 2, 18. Luego, cuando Dios hizo a la mujer para Adán, fue de gran estima para Dios. La mujer es de gran estima para Dios, ¿sí? Cuando Dios da la mujer a Adán, ahí en Génesis 20, 23, le tuvo que decir a Adán cómo tratarla, ¿sí? Le tuvo que dar ordenanza acerca de ella, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ya acabamos de leer en Génesis 2, 16, 17, ¿verdad? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán? Pero, ¿cómo sabemos esto? Porque cuando leemos nosotros, ahí Génesis 3:3, vemos que hay más información. Hay una información adicional a lo que dice Génesis 2 del 16 al 17, ¿sí? Nos dice ahí Génesis 3, vamos a leer 3 del 1 al 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ya está hablando de fruto, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí encontramos fruto y tocar. Aquí quiere decir que cada árbol, ¿verdad?, daba fruto, ¿verdad? Tenía una descendencia, tenía una sementera, ¿verdad? A eso se refiere fruto, de acuerdo a Hebreo 6529, que es peri, ¿sí? Y dice llevar fruto, aumentar, crecer, multiplicar, sementera, descendencia. Bueno, ni le tocaréis. Aquí nos dice que es del Hebreo 5060, nagá, raíz primaria, tocar, poner la mano encima, acostarse con mujer, violentamente golpear, castigar, derrotar, destruir, echarse con, llegarse a, tiene más significados. Entonces dice, ni le tocaréis, quiere decir que no le debería de tocar, quiere decir que Adán no debería de acostarse con mujer, ¿sí? No había más mujeres, entonces se está refiriendo a Eva, ¿sí? Ni podía violentar a Eva, no podía golpearla, no podía echarse con ella ni llegarse a ella. Entonces quiere decir que Dios ordenó o instruyó a Adán el no tener una intimidad sexual con Eva, de no tener violencia con Eva, de no ponerle la mano encima. Dios le está diciendo a Adán cuál era la manera en cual tenía que relacionarse con Eva y cómo tenía que tratar a Eva, ¿sí? Entonces, esto estaba implicando, ¿verdad?, que Eva tenía que ser guardada, respetada por Adán. Entonces, aquí, en esta información, tanto de Génesis 2, 16, 17, como de Génesis 3, 3, es un doble mensaje para no morir. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no tener intimidad sexual con Eva. Esa era realmente lo que se está refiriendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Dios siempre, ¿verdad?, va a perfeccionar a su nueva creación, ¿sí?
quería que tuvieran otro nivel de crecimiento. Quería que Adán y Eva en la eternidad se mantuvieran ellos perfectos. Y Dios quería que comieran del árbol de la vida. Y después de comer del árbol de la vida, que tuvieran hijos perfectos con eternidad de vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quería. Que se mantuvieran perfectos, que ellos crecieran, ¿verdad? Y que comieran del árbol de la vida, ¿verdad? Y que después, teniendo hijos, sus hijos iban a tener eternidad de vida. ¿Sí? Por eso le ordenó Dios a Adán que no tocara a su mujer, que no tuviera intimidad con ella. Entonces, fíjate bien, Satanás sabía que Adán no iba a comer del árbol que mandó Dios no comiera, ni iba a tocar a Eva. De modo que Satanás lo que va a hacer es que emprende la tarea de hacer caer a Eva. Entonces, Adán ni podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, tampoco podía tocar o tener una intimidad sexual con Eva. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Satanás dijo, pero entonces él se dispuso a hacerlo, ¿sí? A quebrantar lo que el Señor había dicho. Entonces, aquí en ese sentido Satanás conspiró, ¿sí? Para acercarse a Eva, para tocarla, para hacerla caer primero a ella y después a Adán. Para que de esta manera se quebrantara el pacto con Dios, ¿sí? Entonces, la única vía para quebrantar el pacto con Dios era precisamente llegar a Adán a través de Eva, una vez que Satanás la indujo a caer, ¿sí? Esa era la única vía. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues el enemigo lo que hace, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Es que él estaba en la serpiente y lanzó una pregunta, ¿verdad? Con maldad para establecer un diálogo con Eva y obtener información, lo que leímos ahí ya en Génesis 3:3, para saber de qué manera trabajar, de qué manera acercarse a Eva, ¿verdad? Entonces, obviamente que en ese diálogo se da cuenta que hay ese pacto. Entonces, el propósito era quebrantar el pacto de Adán, de Dios con Adán, y separarlos de Dios, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que allí en 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vemos cómo la envidia va a mover a matar. Entonces la información que Satanás obtiene de Eva la va a utilizar para matarla, ¿sí? En dicho diálogo, Eva es persuadida por Satanás en la serpiente para que el pacto sea quebrantado, ¿sí? Entonces vemos que Adán de manera directa no comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue a través de Eva. Entonces aquí cuando dice no comeréis, se está refiriendo del hebreo 398 akal, comer, alimentar, comedor, hacer comer, comida, consumir, destruir. Entonces aquí lo que está diciendo, cuando nosotros en lo natural comemos, es algo que disfrutamos, es algo que ese alimento se destruye, se consume, ¿verdad? Para que precisamente llegue a todos nuestros órganos, a todos los niveles de nuestros órganos. Y entonces en esos momentos estamos nosotros teniendo comunión con el alimento, ¿sí? Eso hablando de lo natural, pero hablando de lo espiritual, quiere decir, ¿verdad?, que no deberían de comer, de creer, ¿verdad?, porque comemos lo que creemos. Entonces ellos no deberían de comer, de creer los argumentos, ¿verdad?, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, al creerlo, estaban teniendo intimidad. Cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos intimidad con Él porque le estamos buscando, nos acercamos a Él, ¿sí? Entonces, aquí lo que Dios le estaba diciendo de no comer es no creer ninguno de sus argumentos, ninguna de sus artimañas, ¿verdad? Porque entonces estaba implicando tener intimidad, comunión, ¿verdad?, con Él, el comer.
el creer, ¿sí? Entonces, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, estaba implicando no escuchar, no oír, no creer sus argumentos, no tener comunión, no tener intimidad en su espíritu con los dichos del árbol de la ciencia del bien y del mal para no morir, ¿sí? Además, pues, nuevamente no debía de tocar a Eva para no morir, pero Satanás va a tocar lo más preciado para Adán, que es Eva, y la va a matar por envidia. Entonces Satanás vemos que envidia y anhela lo que Eva tiene, ¿verdad? Nuevamente la vida perfecta de creación, el amor de Dios, la paternidad de Dios, ¿verdad? Porque esto es algo que él experimentó en la eternidad. Ahora, aquí una de las cosas es de que Satanás tiene que matar a Eva. Él es un muerto. Y ya como muerto no puede tener comunión con la vida perfecta de creación. La vida y la muerte no son compatibles. Entonces, Satanás puede tener comunión con Eva muerta, pero no con Eva viva. No con Eva viva, no con Eva con vida perfecta de creación. Por eso la tiene que matar, ¿sí? Pero la serpiente, ahí en el versículo 4 de Génesis 3, ¿verdad? Dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Entonces, aquí Satanás en la serpiente desmintió los dichos de la boca de Dios, haciendo a Dios mentiroso delante de Eva. Todo esto es el capítulo 3 de Génesis, del 1 al 6, nada más que estamos tomando solamente unas partes. El versículo 5 le dijo, Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Lo que le está diciendo, Dios sabe que el día que comas, que el día que consumas, el día que disfrutes de él, serán abiertos vuestros ojos. Tendrás placer, le está diciendo, será grato, te sentirás contenta, serás, pero obviamente, como ya es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ya iba a haber dolor, preocupación, dificultad, iniquidad, disgusto, etcétera, calumnia, etcétera, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? En el caso de los ojos, que podríamos referirnos realmente a los sentidos, ¿verdad? De Adán y Eva, estaban ellos abiertos a las dimensiones de Dios, a las dimensiones de vida, ¿verdad? Y cerrados al pecado, a la maldad, a la muerte. Cuando Eva oye los argumentos de Satanás y los cree, sus oídos son abiertos a las dimensiones de tinieblas, a las dimensiones de maldad, a las dimensiones de pecado, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 5, y seréis como Dios, seréis como el Supremo, le está diciendo. Entonces, Satanás en la serpiente, en su condición de rebelión, le puso a Eva de su propio anhelo, de su propia codicia, de su propio deseo, de su propia envidia, de usurpar el ser como él quiso hacerlo con Dios, ¿sí? Esta fue la codicia de Satanás en la eternidad, la cual se extendió hasta envidia y conspiró, traicionó a Dios para dar un golpe de estado, de gobierno, ¿sí? Entonces vemos que el hombre creado por Dios fue perfecto y el propósito de Dios es que comieran precisamente del árbol de la vida para tener eternidad, ¿verdad? Quería llevar al hombre creado de creación perfecta, ¿verdad? A niveles de eternidad, ¿sí? Pero esto solamente podía ser cumpliendo el pacto de obediencia. El 5 dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, conociendo, discerniendo el bien y el mal. El bien lo conocía, pero ahora el mal iba a ser la adversidad, la aflicción, el agravio, la calumnia, la calamidad, la perversión, el quebrantamiento, la tristeza, el dolor, el castigo. Entonces, eso iba a ser ahora el mal. Y entonces nos dice ahí en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer. Aquí vio, del hebreo 7200, es Ra, con doble A, acento en la segunda A, que es raíz primaria, que es aprobar, atender, es contemplar, es descubrir, discernir, entender, estimar, examinar, gozar, reconocer, etcétera, ¿verdad? Tiene más significado, ¿sí? Entonces, quiere decir que, y vio la mujer, quiere decir que atendió la mujer, contempló, discernió, ¿verdad? Con sus ojos, con sus sentidos, ¿verdad? Se maravilló del árbol, ¿sí? Que era bueno para comer, que era bueno para consumirlo, para provisión, para sustento, para disfrutar. Y que era agradable, ahí en el versículo 6, a los ojos. Aquí agradable es Hebreo 8378, Tabá, doble A, con V y la última A, acento. Que es deleite, anhelo, satisfacción. Quiere decir que era agradable, que le traía y que le producía satisfacción, pero que dice aquí, ¿verdad?, que es un objeto de encanto, ¿verdad? Es decir, le produjo sensaciones placenteras, ¿verdad? Emociones, entre comillas, positivas, ¿verdad? Entonces, este árbol, ¿verdad?, fue un objeto de encanto. Y nos manda a 183 del hebreo, que es Abba con V, acento en la última A, raíz primaria, desear algo, codiciar, codicioso, codicia. Entonces ella codició, ¿sí? ¿Cómo entró esta codicia? Por los ojos, ¿sí? Ella codició. Dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, aquí, árbol codiciable es que era atractivo, era deseable, era precioso para tener conocimiento, para alcanzar sabiduría. Entonces nosotros aquí vemos que la codicia y la envidia entraron por los ojos. Y el árbol fue un objeto de encantamiento. Esto es muy importante. Esto quizá te lo explique más ampliamente después. Entonces quiere decir que Eva fue movida a tomar del fruto y comer de él, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y dio a su marido, el cual comió como ella. Entonces, si Eva comió del fruto del árbol, tuvo comunión con todo lo que es ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que es Satanás, entonces quiere decir que comió el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, la altivez, el engaño, la codicia, la envidia, la conspiración, la traición, la rebelión, la muerte. Murieron. Entonces, esto es realmente lo que comieron. La codicia entró por los ojos. Hoy ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que convenció Satanás para que Eva lo comiera? Aquí nada más te describí los versículos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el proceso? Ya no nos da tiempo, ¿verdad? No sé si para la siguiente vez. Pero todo esto es lo que entró en el ser humano. Y si nosotros no nos despojamos de esto, digo, hay una herencia muy grande, pero la herencia se toma en el espíritu. Todo esto, sobre todo esto opera de Satanás porque tiene derecho legal. ¿Sí? Entonces, todo esto a ella le agradó, fue engañada, ¿verdad? Comió, tuvo comunión, intimidad, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Con estos argumentos, con estas acciones, ¿verdad? Y comió y dio a su marido. Y entonces precisamente la envidia, la codicia entran por los ojos. Entonces, solamente aquí te resumo que la codicia se puede ir por avaricia. Está el ejemplo del joven rico, ¿verdad? Que atesora bienes, dinero, riquezas y que la persona se vuelve tacaña, que esto viene a ser idolatría, que las perversiones son idolatría y que dentro de la idolatría hay precisamente ganancias deshonestas, injustas, hay sobornos. Pero bien se puede ir la codicia, el anhelar de desear lo que Dios no tiene para ti
a envidia. Y en la envidia, la gente envidiosa se siente ofendida, atesora siempre enojo, ¿verdad? Se siente agraviada, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Produce odio, aborrecimiento, venganza, traición, conspira, hace complot, persigue y finalmente puede mover esa envidia a matar a otra persona a muerte. Entonces, vimos que la envidia se enfoca más en las personas. Vimos el caso de Caín, de los hermanos de José, del rey Acab, del rey Saúl, el caso de David y el caso de Judas, que conspiró, que traicionó, que vendió a Jesucristo. Mis hermanos, yo espero que realmente esto lo vuelvan a revisar, mis hermanos, para que a la luz del Espíritu Santo nosotros busquemos ser limpiados de todo esto, que esto, mis hermanos, no permite la entrada al cielo. Esto impide que la gente entre al cielo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos que clamar, pero el Espíritu Santo no va a hacer algo que tú no quieras. Camino del cual tú no estés cansado, el Espíritu Santo no puede obrar, ¿sí? Entonces cansémonos de los caminos de la carne. Cansémonos de la codicia, de la envidia, de la traición, de toda conspiración, de hablar mal del otro. Cansémonos de todo eso, mis hermanos, mis hermanas, y vivamos más en el Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo. Bendito sea. Amén.